Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días. Mi nombre es Alfredo Alfaro y en nombre de la compañía Ipsos quisiera darles una cordial bienvenida a todos los participantes del Ipsos Webinar que realizamos el día de hoy. Este es nuestro Ipsos Webinar número 16, el segundo del 2016. Y en esta oportunidad el tema que trataremos se ha denominado ¿Llegó la hora para invertir en Cuba? ¿Es un mito o una realidad? Es un seminario diferente a los que habitualmente hemos desarrollado, donde hemos tratado principalmente temas del área del mercadeo, nuevas tendencias, lo que son desarrollos en la parte de investigación de mercados, y en esta oportunidad cubrimos un tema relacionado ya con el negocio, con el desarrollo y las oportunidades comerciales que nos ofrecen los cambios que se presentan en nuestra región, particularmente en Cuba, donde para todos es claro que nos encontramos en el preámbulo de cambios sociopolíticos importantes en la isla. Para ello tenemos el placer de presentar a nuestro presentador, Alain Rosenfeld, quien es diplomado de la Escuela Superior de Comercio de Montpellier en Francia. También posee un doctorado en Historia Contemporánea con especialidad en Sociología en la Universidad de París y es máster y licenciado en Historia y Sociología de la Universidad de París también. Es graduado de Ciencias Económicas y Sociales de esta misma universidad. A partir del 2002 y hasta la fecha, Alain se ha desempeñado como presidente de la compañía Ipsos en lo que es la región de Centroamérica y el Caribe. Al día de hoy posee más de 30 años dedicados a la investigación en países en desarrollo y es reconocido como uno de los más destacados expertos de la región con respecto al análisis de nuestras sociedades y de los retos específicos en ellas. El día de hoy, como es nuestra costumbre, desarrollamos entonces el tema durante un lapso de unos 40-45 minutos para pasar posteriormente a una sesión de preguntas y respuestas que pueden los participantes anotar en la pantalla, en la ventana que les aparece en el costado derecho de la pantalla y que leeremos al término de la presentación para que nuestro presentador pueda resolverlas o dar respuesta a cada una de las preguntas que se nos planteen. Finalmente, vamos a cerrar haciendo algunas solicitudes sobre alguna encuesta de satisfacción que les vamos a enviar a la hora de que terminemos la presentación del día de hoy y comentarles sobre los próximos webinars que tendremos en los próximos meses. Así que sin más preámbulo, pasamos con la presentación del día de hoy. Llegó la hora para invertir en Cuba y lo dejamos entonces con el señor Alain Rosenfeld. Muchísimo gusto estar con todos ustedes en este día un poquito especial porque normalmente somos parte de la historia. En este momento yo creo que todos nosotros tenemos la oportunidad de hacer la historia. Y la verdad, cuando empezamos a pensar en este webinar, era ya bastante de moda hablar de Cuba. De hecho, si ven nuestra presentación, se preguntaba si los Rolling Stones iban a venir. Bueno, ya vinieron. Ya vinieron, ya vino Obama, el Papa vino en septiembre de 2015, eso ya lo sabemos. Así que estamos realmente en el core de la actualidad y voy a compartir con ustedes los algunos 17, 18 años de experiencia que tenemos en Cuba, con altas y bajas, pero muy interesante y yo creo que todos tenemos interés en compartir eso. ¿De qué vamos a hablar hoy? Le prometo que no voy a hablar mucho de Rolling Stone, a pesar de que me lo perdí por 2 días, no estaba en Cuba en este momento y yo tengo la impresión de haberme perdido la caída del muro de Berlín. Toda proporción es un poquito lo que fue para Cuba este evento con más de 500,000 personas en La Habana el pasado 25 de marzo. Vamos a hablar básicamente de 4 cosas. Primero, explicar que las cosas en Cuba sí están cambiando muy lentamente, o sea, a la cubana, paso a paso. Después vamos a volver sobre lo que es la realidad cubana desde ayer hasta hoy,
porque uno no puede entender lo que se puede hacer si no entiende de dónde vinimos y dónde estamos hoy en Cuba. Después aterrizaremos con el tema de invertir en Cuba, sea una inversión productiva, sea para exportar. Y terminaremos con un breve capítulo sobre lo que se puede y no se puede hacer en términos de investigación de mercado hoy en día. Así que vamos a empezar con nuestro primer capítulo paso a paso. Y la verdad que la sensación para tal vez muchos de ustedes que ya conocen a Cuba es que no pasa nada. Los cambios que se ven son realmente mínimos. ¿Y por qué Cuba hoy toma tanta relevancia? En realidad, si miramos atrás, muchas cosas son diferentes, muchísimas, empezando por las expectativas de los mismos cubanos que se han despertado después de todos estos cambios. Vamos a empezar, por ejemplo, con todas estas empresas cuyo logo aparece en su pantalla. ¿Qué tienen en común todas estas empresas, mayormente o casi exclusivamente norteamericanas? ¿Tienen una idea? Google, Sheraton, Airbnb, Colgate, Mastercard, United States Postal Service, Cisco, Marriott, Booking, Western Union, etc. ¿Qué tienen en común? La respuesta es muy sencilla. En los 18 meses, todas estas empresas, de una forma u otra, entraron en Cuba, o entraron a través de acuerdos culturales, o entraron con un servicio, o entraron con posibilidades nuevas de colaboración. Poca gente sabe que, por ejemplo, Google está hoy en día en Cuba, que Google regaló gratuitamente su motor de búsqueda y varias aplicaciones de Google que ya están disponibles. Pocas personas saben que en Cuba hoy en día tenemos posibilidad de conexiones de alta velocidad gracias a Google. Están físicamente en Cuba, no a través de una empresa comercial todavía, me imagino que eso vendrá en una segunda etapa, pero a través de una fundación, y es muy divertido acercarse del edificio donde están ellos para ver cuántos cubanos están aprovechando el excelente servicio de conexión que tienen para poder conectarse en Wi-Fi. ¿Y qué tienen en común todos esos famosos que los estoy enseñando? Reconocen algunos boxeador, futbolista, actor, no se pierdan en el medio a la derecha, dos personajes muy importantes de la historia cubana, ni tampoco el Papa. ¿Qué tienen en común? Todos esos han venido en los últimos meses a Cuba. Cuba es de moda. Muy bien. ¿Y qué? Para hombres de negocio, el hecho que sea de moda no nos interesa mucho. Sin embargo, demuestra un interés, pero más allá del interés, demuestra una abertura nueva que permite ahora a muchas personalidades del mundo de negocio, del mundo artístico, del mundo espiritual, venir a Cuba. El Papa Francisco no fue el primero. En realidad, Juan Pablo II habían venido ya a Cuba hace más de 10 años atrás, 12 años atrás, pero definitivamente por su rol en el acercamiento entre el presidente Obama y el presidente Raúl ha permitido que las cosas sigan cambiando y van a seguir cambiando. ¿Y esa empresa qué tienen en común? Procter & Gamble, Shell, Honeywell, Chevron, Comcast, Cargill, Teletec, SAP, ¿qué tienen en común? ¿Ustedes saben? No, me imagino que no lo saben. Son parte de una coalición que se formó en Estados Unidos en contra del embargo y oficialmente están haciendo lobbying para que se levante por fin el embargo, que ya tiene más de 50 años, a pesar de haberse suavizado en muchos aspectos, eso lo vamos a ver, pero son empresas que oficialmente están apoyando el levantamiento del embargo. Ahora, ¿qué eso? Me perdí. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en Cuba?
¿Qué ha cambiado en Cuba? Ha cambiado muchas cosas en realidad. Si ven lo que viene en verde, son cosas que se han hecho en los 2 últimos años. Más de 500,000 cuentas propistas. O sea que ya la gente puede trabajar sin que sea de Estado, sin que sea para una empresa mixta ni nada. Puede trabajar y abrir un salón de belleza, un restaurante, una finca agrícola, etcétera. Las cooperativas privadas, que es un sistema muy propiciado por las autoridades, ya tienen incentivos y hasta pueden tener, al igual que la cuenta propista, préstamo sin garantía de un monto que parece ridículo. 10,000 cubos son más o menos $500, pero que eso permite en Cuba hoy en día empezar con una empresa. Algo muy importante. Cuba no tenía acceso a Internet, o mejor dicho, el pueblo cubano no tenía acceso a Internet todavía hace 3 años atrás. Hoy en día hay una política de puntos de Wi-Fi. No es muy bueno, es algo lento, pero sin embargo, más y más puntos, hotspot, existen hoy en día en Cuba, permitiendo al cubano tener conexión internacional a Internet. De hecho, ha bajado el costo, ahora cuesta 12 UC. Veremos luego que son más o menos $2 por hora, que todavía es algo caro, pero comparado con lo que era antes, es algo asequible. También hubo algo nuevo, que es la nueva ley de inversión, que permite, bueno, que cambió muchas cosas en términos de abertura, y entre otras, con la creación de una zona que a veces llaman zona franca por error, que es una zona especial de desarrollo, que se encuentra en Mariel, cerca de La Habana. Yo puse en amarillo el compromiso de quitar el impuesto del 10% sobre el cambio de dólares y de unificar la moneda. ¿Por qué en amarillo? Porque es algo que ha sido anunciado, pero todavía no tenemos fecha, y sin eso efectivamente va a ser complicado hacer crecer el negocio internacional en Cuba. En las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba se han dado muchas cosas. Son paso a paso, pero paso muy importante. En verde tenemos aquí las empresas de Estados Unidos ya pueden tener el derecho, a pesar del embargo, vamos a hablar de eso más tarde, de prestar servicios profesionales a empresas cubanas. Ya desde hace 3 semanas existe de nuevo un servicio postal directo entre ambos países. Antes transitaba por países terceros, era muy complicado. Y ya los viajes individuales son posibles. Los norteamericanos vienen a Cuba. De hecho, yo estaba en Cuba hace 3 semanas. En la calle turística, se habla más inglés que se habla español casi. Hay muchísimos cubanos que vinieron aprovechando la brecha que hay ahora, que se abrió, permitiendo viajes individuales con fines de encuentros sociales y culturales. O sea, casi todos los viajes tienen este propósito. También se autorizaron después de 50 años las transacciones en dólares norteamericanos. Y ya se pueden hacer negocio internacional, no en la moneda nacional de Cuba convertible, que es el CUC, lo vamos a ver más adelante, sino directamente en dólares. Todavía hay limitaciones con eso. Y también hay algo muy emblemático. Una empresa norteamericana que se llama Clever ya está aprobada por ambos países y ya yo creo que empezó a construir sus instalaciones en la zona de Mariel. Por cierto, es la primera empresa norteamericana que ha sido autorizada a abrir una fábrica en Cuba. ¿Autorizada por quién? Por las autoridades cubanas, pero también por derogación al embargo por las autoridades norteamericanas. También hay algo muy importante, pero todavía no tenemos fecha y no sabemos por qué hay tema de infraestructura, pero no menos de 110 vuelos semanales han sido aprobados. Todas las aerolíneas norteamericanas están interesadas y ya hicieron un pedido de licencia, como American Airlines, como JetBlue, etcétera, etcétera. Para su información, la cubana de aviación por litigio pasado no puede volar a Estados Unidos, pero no es
por un motivo que tenga que ver con esta autorización. Se espera que antes del final del año ya haya muchos vuelos. Hay vuelos hoy en día entre Estados Unidos y Cuba, pero son vuelos charter, son vuelos que no son de aerolínea con regulares. Pero imagínense, aunque para empezar lo que está previsto sean 20 vuelos hacia La Habana y 10 hacia 30 vuelos diarios entre Estados Unidos y Cuba. ¿Cuáles son los países de Centroamérica y del Caribe que tienen tantos vuelos diarios? Obviamente ninguno. También está anunciado un servicio de ferry. En realidad, muchas compañías pidieron una licencia. Yo pude personalmente ver que hay 14 compañías de ferry que están en la carrera. Falta todavía infraestructura para recibirla y todo, pero sí ha sido aprobado tanto por las autoridades cubanas como norteamericanas en ambos lados. Así que son cambios chiquitos, pero que demuestran que el Cuba de ayer no es el Cuba de hoy y obviamente no será el de mañana. Todo bien, todo en verde, no. Con esta lámina, esta filmina, ven que muchas cosas también constituyen todavía escollos muy fuertes en cuanto a la posibilidad de hacer negocio en Cuba. Primero, lo más importante tal vez, es que la ley Helms-Burton, que realmente rige el embargo, en Cuba no dicen embargo, dicen bloqueo, es otro debate. Uno, dos, tres, probando. Hay un tema monstruoso, el tema de las reparaciones cruzadas. ¿Me escuchan? Reparaciones de Cuba a Estados Unidos. Estamos hablando de más de 2 billones para casi 9.000 reclamaciones en Estados Unidos a Cuba. Básicamente y principalmente por las expropiaciones que sucedieron con la revolución. Pero en cambio, Cuba está pidiendo a Estados Unidos casi la mitad por los daños que han sido inducidos por el embargo. Obviamente viene el tema de los derechos humanos y lo menos que podemos decir que hay discrepancia en la interpretación de lo que es derecho humano. Cuba diciendo que cumple con más capítulos de los derechos humanos que Estados Unidos, lo que es formalmente cierto, pero los conceptos siendo bien diferentes entre Cuba y, vamos a decir, los países occidentales. En amarillo puse la ley de ajustes. Tal vez saben que cualquier cubano que pisa el sol norteamericano hoy en día adquiere la residencia automáticamente. Eso debería cambiar bastante próximamente, pero es un problema porque Cuba dice, y con cierta razón probablemente, que eso es una forma de propiciar la fuga de los cubanos hacia Estados Unidos. Imagínense que en Dominicana, en Panamá, en Guatemala, mañana o en El Salvador, cualquier ciudadano pueda viajar a Estados Unidos como pueda y tener la residencia automática en Estados Unidos. Yo creo que muchos de estos países perderían también una gran parte de sus ciudadanos. En fin, esa es todo lo que acabo de decir, es lo que ha pasado en los últimos meses. Pero las realidades cubanas son un poquito diferentes y no necesariamente traducen algo muy alentador para el inversionista.
Rápidamente, muy rápidamente, no estamos en un curso de historia, pero hay que entender que la situación hoy con Cuba es producto de lo que pasó en la historia, muy rápidamente. La isla fue descubierta por Colón casi un poquito después de Santo Domingo en la República Dominicana. Hasta el 1902 fue una colonia principalmente de España, pero también de Estados Unidos, y fue independiente solamente al inicio del siglo XX. Después, la revolución triunfó en 1959 contra Batista, un sistema que, al contrario de lo que muchos piensan, hacía que Cuba era un país rico. Cuba estaba rico en aquel tiempo, pero rico, sumamente corrupto y con muchas desigualdades, lo que propició la revolución que se hizo principalmente, de hecho, a través de la provincia al inicio. Hubo un montón de intentos oficiales o no oficiales de parte de norteamericanos, indirectamente en el caso de la Bahía de Ocochinos, de hacer un golpe de Estado o un golpe militar. En ese caso sabemos muy bien que no fue directamente el gobierno norteamericano quien decidió la invasión de Cuba, sino cubanos exiliados apoyados por la CIA. Sin embargo, sabemos también que hubo un montón de otros intentos de atentados fracasados contra Fidel Castro, etcétera, etcétera. Y especialmente después de la crisis de los misiles, que fue realmente, bueno, se recuerdan que eso fue el punto de inicio estaba en plena Guerra Fría, del embargo de Cuba. El problema es que el embargo de Cuba empujó a los cubanos a trabajar más y más con los soviéticos. Pero el problema es que en 91, cuando se cayó el muro de Berlín, todo lo que hacía los soviéticos para apoyar a Cuba desapareció. De un día para otro no se consiguió más nada en Cuba. Pobreza extrema, lo que llaman el periodo especial. Y el periodo especial fue un periodo durísimo para los cubanos que vivían razonablemente bien hasta ese momento, y sin el apoyo y la ayuda económica de Moscú perdió ese nivel de vida. Entonces, en 1992 hubo una primera ley que vino a endurecer el embargo, otra ley todavía vigente, que es la ley Ellis-Burton, pero eso no hizo cambiar ni de un paso al presidente Fidel Castro, que sin embargo fue reemplazado el 2000 años de enfermedad de Raúl. Y llegamos a los tiempos recientes. En 2014, por primera vez, se encuentran un presidente norteamericano y cubano. En 2015, el Papa viene a visitar, el Papa Francisco viene a visitar a Cuba. Y el broche de oro de esa relación es la visita muy simbólica de Obama a Cuba. La primera vez en 88 años que un presidente americano visita a Cuba. Todo eso para ver dónde estamos y por qué estamos hoy. Entonces, ¿qué sabemos de Cuba hoy en día? Mucha gente habla de Cuba, mucha gente sabe todo. ¿Qué sabemos realmente? Miren todas estas afirmaciones. Más de 3 millones de usuarios de Internet. ¿Es cierto o es falso? La esperanza de vida en Cuba, 79 años, igual que Estados Unidos. 35 de las reservas mundiales de níquel están en Cuba. Más del 60% de la población beneficia de remesas. El salario promedio es de $25. Un médico pudiendo ganar hasta 40. Existen ya 400 empresas mixtas que vienen de 42 países. La tasa de alfabetización supera el 99%, o sea, el nivel de los mejores países occidentales. El PIB está por encima de los $5,000, más o menos al mismo nivel que el de República Dominicana y superior al resto de Centroamérica y Caribe, salvo Costa Rica y Panamá, y obviamente en el Caribe algunos territorios especiales.
191 de 193 países votaron en contra del embargo en la última reunión de las Naciones Unidas que se dedicó al tema. ¿Cierto o falso? Más de 3.5 millones de turistas en el 2015. Todavía existe el libreta, que es un sistema que otorga productos básicos a precio simbólico a todos los cubanos, ¿sí o no? Y último, muchos republicanos de Estados Unidos también están a favor del levantamiento del embargo, ¿sí o no? Le dejo tener su opinión, pero los hechos son los siguientes. Todo eso es cierto, aunque contradiga muchas certidumbres que algunos de nosotros podemos tener. Ahora bien, la realidad también es esa, que hace más de 5 años que Cuba está en una evolución económica muy lenta, con ni siquiera un 2% en el 2014 y más o menos lo mismo en 2015 de progresión del PIB. Es muy lento sobre todo para un país que viene de muy lejos. Por lo cual la sensación cuando uno está en Cuba es justamente que las cosas no cambian y que no hay muchas cosas nuevas. La verdad que la economía no va muy bien. Obviamente los cubanos explicarán que no va muy bien en gran parte por el embargo norteamericano, que es solamente cierto en parte. Las exportaciones siguen muy limitadas. Estamos hablando de 5 billones. Entonces, ¿qué tenemos en eso? Tenemos el níquel, tenemos los cigarros, tenemos los medicamentos 10% y además de eso las vacunas, que también representan una gran parte. Tenemos todavía el azúcar, pero el azúcar ha bajado muchísimo. Y en transacciones no clasificadas tenemos principalmente servicios, entre los cuales obviamente los servicios de los médicos cubanos se destacan. Pero nada más 5 billones, cuando en cambio tenemos más o menos 15 billones de importación. Entonces, se imaginan el gap y esas importaciones están más bien bajando. Entonces, se imaginan cómo puede sobrevivir un país que importa casi 3 veces más de lo que exporta. Es obviamente un problema, un rompecabezas que obliga a las autoridades cubanas a hacer ajustes. Han dicho ellos mismos que no van a cuestionar el sistema cubano. Y yo creo que no lo van a hacer, por lo menos hasta que las autoridades actuales sigan al poder. Pero tienen que hacer algo para salir de este marasmo. El razonamiento sigue. La libreta, la famosa libreta que estamos mencionando aquí, sigue, pero se ha deteriorado. Hace 10 años atrás, con la libreta, un cubano promedio podía tener más de entre 20 y 25 días de proteínas. Hoy en día, la libreta, que tiene menos producto cada día y en menos cantidad, apenas permite al cubano tener la mitad, 15 días, ni siquiera 13 días, dicen algunos, de sobrevivencia en términos de alimentación. Es complicado, es complicado. También hay un problema con el hecho que haya dos monedas. Arriba ven el peso convertible. Teóricamente el peso convertible está más o menos alineado con el dólar americano, no está a ese nivel por algo que te voy a mencionar más adelante. Pero también existe abajo el peso cubano, el CUP, C-U-P, que vale ni siquiera $1. Entonces, esta duplicación para nosotros que queremos hacer negocio con Cuba, no la pone muy complicado, porque todo lo debemos hacer en CUC. Pero el dinero que recibe el pueblo cubano, por lo menos por su salario, cuando trabaja, viene en CUP, lo que obviamente complica las cosas. Sin embargo, dos indicadores que permiten a Cuba ir en la buena dirección en términos económicos. Primero, el turismo crece, y crece mucho. Estamos hoy en día a más de 3.5 millones de turistas, cuando sabemos que en 2016 probablemente vamos a alcanzar los 4 millones, o sea que en muy poco tiempo es probable que Cuba
pueda superar al país más fuerte en términos de turismo hoy en día, que es República Dominicana. Digo, el país de la región CCA. Y también lo que está creciendo muchísimo son las remesas que mandan los cubanos del exterior a Cuba. Eso es espectacular. Estamos hoy en día en 3.5 billones. Y acuérdense que se estima que entre 60 y 65% de la población recibe el beneficio de estas remesas, de esos familiares que le mandan dinero. Y eso va a seguir creciendo. Yo no tengo los números 2015, pero me dijeron que están por encima de este monto de 3.5 billones. Y eso obviamente permite que a pesar de salarios muy bajos en promedio, los cubanos puedan sobrevivir sin pasar hambre, por lo menos puede haber malnutrición, pero no hay hambre como la podemos conocer, por ejemplo, en África y en otros países. Vamos al grano. Invertir en Cuba, mito o realidad, decía el título del webinar. Un análisis muy simple. Hay realmente factores a favor. Estamos hablando en los pros de un mercado casi virgen, no totalmente, de 11 millones de personas. Y entre este 11 millones de personas hay gente que tiene mucho dinero, no mucho. Hay una clase media que sí se ha fortalecido en los últimos años y hay una clase muy humilde, pero que sigue teniendo necesidades que no están suplidas hoy en día. Hay la seguridad jurídica, todos los expedientes, todo el récord de Cuba demuestran que es el caso. Hay recursos humanos altamente calificados. Hay una estabilidad sociopolítica. Las razones y la forma pueden ser discutidas, pero es una realidad. Las nuevas oportunidades ya existen. De hecho, hay incentivos a favor de eso, como la zona de Mariel, pero no solamente. El impuesto a la venta que conocemos es bastante moderado, 5% si se trata de venta al por mayor, 10% si se trata de venta al detalle. Ahora bien, hay cosas que van en contra, que realmente por lo menos tienen que llevarnos a cuestionarnos si realmente queremos vivir. Burocracia y tiempo. Todos los países de la región tienen algo de burocracia, pero obviamente en Cuba es mucho más. Las telecomunicaciones, internet, todavía son súper complicadas. Los costos de invertir o hacer algo son bastante altos justamente por los tiempos, la pérdida de tiempo que uno va a tener antes de poder concretar su voluntad de invertir o de exportar. De hecho, las autorizaciones previas, las licencias son súper lentas a veces. Si usted está en un sector que realmente está privilegiado por el Estado, puede ser más rápido. Cuando decimos más rápido, no hablamos de días, obviamente. El sistema de doble moneda, que yo mencioné, algo muy importante. Hoy en día, las autoridades cubanas todavía siguen muy enfocadas en megaproyectos. Falta tantas cosas en Cuba que lo que están promoviendo son más que todo megaproyectos. No necesitan a extranjeros para venir a abrir un taller de plomería. Sin embargo, se puede. Pero la verdad que los proyectos mayormente son grandes. Hoy en día la propiedad inmobiliaria todavía es cerrada a los extranjeros que no sean residentes. Y el impuesto sobre utilidad no es poco, es 35% a nivel de los países con más alta tasa impositiva de la región. Y sobre todo, hay muchos puntos de interrogación. ¿Qué va a pasar con el ritmo de los cambios en curso? Podemos estar casi seguros que no habrá marcha atrás, pero estamos hablando de una apertura total del mercado cubano en un año, en 5. La verdad que no tengo la menor idea y no me atrevería a decirle. El embargo, estamos seguros que se va a levantar en algún momento. Sabemos que no será este año, no antes de enero del 2017 con un nuevo presidente. Y después de eso, ¿cuánto tiempo? ¿6 meses? ¿12 meses? ¿2, 3 años? No sabemos. Lo que sí sabemos, que al contrario de lo que piensan mucho, la opinión pública está a favor del levantamiento y los republicanos, diputados o senadores, congresistas, perdón, los senadores, están muy numerosos a quererlo también.
El mito es que solamente los demócratas están a favor de levantar el embargo. No, los republicanos saben también que hay buen negocio para Cuba por hacer y muchos republicanos, más allá de temas ideológicos, quieren levantar el embargo. La pregunta también que se van a hacer, ok, hay gente, pero hay poder adquisitivo para mis productos, para mis servicios, todo depende. El sistema bancario está cambiando, pero todavía no ha cambiado lo suficiente como para facilitar los flujos de negocio internacional. Y la pregunta final es el cuándo. Está bien, Cuba es el mercado más grande en población de todo Centroamérica y el Caribe, junto con Guatemala, vamos a decir, en población. O sea que no podemos descartar ese mercado, pero ya ha llegado el momento o todavía es demasiado temprano. Además, ¿en qué vamos a invertir? Ahí yo tengo que mencionar este documento que he publicado por las autoridades cubanas que censaron 326 proyectos, fue hace unos meses, es en 2015, de oportunidades de inversión extranjera, entre las cuales podemos destacar inversiones en negocio, en industria agroalimenticia, en turismo, obviamente, también en todo lo que es biotech y medicamentos y en negocio de la construcción. Pero esas son solamente las oportunidades oficiales. En realidad, para quien conoce a Cuba, hay mucho más oportunidades. Pero sabemos que con estas 326 podemos contar con un respaldo muy rápido de las autoridades. Por cierto, si necesitan más informaciones, le podemos con mucho gusto compartir la cartera de inversión 2015, donde se describen cada uno de estos 326 proyectos. La otra pregunta es invertir ¿cómo? Hay muchas formas, pero hay 4 modalidades principales y la voy a describir un poquito más a continuación. Pero el sistema de la empresa mixta es una empresa de capital cubano o junto con capital extranjero. Eso se puede aplicar tanto a empresas del turismo como a fábrica, etcétera. El contrato de asociación económica, que eso sobre todo conviene a empresas de servicio, de hecho como lo es Ipsos, que nos permite colaborar sin necesariamente intercambiar capital. Podemos también tener subsidiaria al 100%, le voy a enseñar algunas que ya están, y subsidiaria, cuando digo subsidiaria, un extranjero puede hoy en día montar una entidad jurídica, pero también puede a título personal montar una empresa. Y hay las sucursales, que son ligeramente diferentes de lo que pueden entender con sucursales, pero que para trading son muy comunes y hay muchísimas. Algunos ejemplos. También podemos darle detalles, sobre todo hay una guía del inversionista que desde 2015 está muy bien hecha también y le puede dar muchas informaciones sobre este marco jurídico. Entonces, entre las empresas mixtas de Cuba, que son casi 400, pero ¿cuáles son las más conocidas? Brás Cuba, Los Portales, Bucanero, Habana Club. ¿En qué son mixtas? Bueno, BAT, British American Tobacco, está en Brás Cuba. Los Portales es una empresa mixta con Nestlé. La cervecería Bucanero, con el líder de cerveza, AB InBev. El Ron de Cuba, Habana Club, con Pernod Ricard, que por cierto ya le acaban de abrir el camino para exportar a Estados Unidos, que eso también es una novedad que todavía no lo había mencionado, etcétera, etcétera. Yo podría también mencionar el caso de Unilever, que es muy emblemático porque Unilever está por invertir en un proyecto con Sushell, que es una compañía cubana, en este caso sería Intersushell, una subsidiaria, y es un caso interesante porque hace unos años Unilever estaba en una subsidiaria que se llamaba Lever Sushell. Unilever, por muchísimos motivos, decidió irse. Y hoy está de regreso en la zona de Mariel. Y la cosa, entendido, son bastante avanzadas. Yo tengo alguna fuente, pero no la puedo compartir. Además, saludo a nuestros amigos de Unilever que están escuchando este webinar. Ejemplos de empresas 100% extranjeras. Curiosamente, es difícil saberlo. ¿Por qué? Porque las autoridades cubanas no suelen decirlo para evitar castigos en el marco del embargo. Entonces,
Mayormente las empresas que son 100% extranjeras no se publicitan para evitar posibles problemas. Sin embargo, la que yo le estoy poniendo aquí es superoficial porque acaban o están por hacer la inversión en la zona de Mariel, la zona de desarrollo especial, y con el caso que le decía, que es Clever, la primera empresa norteamericana 100% de capital de Estados Unidos, que ya ha sido aprobada de ambas partes y que va a producir tractores chiquitos perfectamente adaptados a las características del mercado cubano en cuanto a producción agrícola. Logré hacer un censo de sucursales extranjeras, más de 650 sucursales extranjeras, 150 de ellas son de la TAM. Lo divertido es que cuando decimos son de la TAM o son de CCA, no necesariamente lo son realmente. Habrán visto que Roche, que Sanofi, que Merck, que BASF o Huawei no son realmente empresas centroamericanas, pero son sus subsidiarias centroamericanas quienes tienen subsidiaria en Cuba. Vamos a terminar, que yo me estoy casi pasando de tiempo, con lo que se puede hacer para conocer un poquito más el mercado de la investigación, el mercado de ustedes, el mercado de la inversión o el mercado de sus productos o servicios en Cuba. Básicamente tenemos 4 tipos de estudios. Los estudios cualitativos tenemos mucha experiencia y realmente podemos hacer absolutamente todo, no necesariamente en las condiciones más sofisticadas. Por ejemplo, hacemos focus group, pero no contamos todavía con Gesell. Está previsto, pero no lo tenemos. Pero podemos hacer cualquier tipo de estudio cualitativo y muy a menudo es una buena forma de hacer un primer acercamiento a los usos, a las costumbres, a los hábitos, para entender un poquito el mercado, porque la verdad que las cosas son bien diferentes. Yo me acuerdo un estudio que hicimos en Cuba en la cual preguntábamos cuáles son las marcas que conocían. El problema que la respuesta principal de los cubanos que estábamos entrevistando era, ¿qué es una marca? Entonces tenemos que adaptarnos un poquito al mercado, pero estudio cualitativo no hay problema. Estudio cuantitativo hay 3 bloques. Lo que no se puede hacer todavía y no sabemos cuándo se va a abrir. No podemos investigar sobre medios, no podemos investigar sobre publicidad, no podemos hacer estudios políticos o estudios sociales por ahora. Algunas firmas lo han hecho por la izquierda y Ipsos nunca lo ha hecho y nunca lo va a hacer porque es contrario a la ley y que además puede generar mucho problema. La empresa que se atrevieron a hacer eso, algunas están ahora en la lista negra, algunos responsables incluso fueron a la cárcel localmente en Cuba. No podemos hacer eso. ¿Significa que no se puede hacer estudio cuantitativo en Cuba? No exactamente. Un estudio tipo UN, un test de concepto, un test de producto, sí lo podemos hacer, pero todavía hay muchas trabas porque el cuestionario tiene que ser previamente aprobado. Acabamos de tener un compromiso, pero verbal, no escrito, que esta aprobación que duraba antes 3 meses, para finalmente no siempre ser una aprobación, ahora se va a reducir a 3 semanas. Vamos a ver lo que pasa, pero todavía hay mucho. Entonces, hacer quanti hoy en día no es imposible, pero es complicado y no necesariamente el mejor camino. Por lo cual, estamos tratando de lanzar un estudio Omnibus, que es un estudio, como bien saben, forma compartido, no es un estudio sindicado, cada uno es el único propietario de las respuestas a sus preguntas, pero es una herramienta preguntada. Tenemos por ahora buenas perspectivas y hasta esperamos poder lanzar este ómnibus en Cuba. El bus de Cuba se va a llamar en el segundo Q 2016, pero por ahora todavía no tenemos aprobación, por lo cual todo lo que es cuantitativo hoy en día es muy complicado. Los estudios Final Desk, al contrario, sí, son cosas que hemos hecho y podemos volver a hacer en cualquier momento. De hecho, lo estamos haciendo. Aquí ven 17, no, perdón, bueno, sí, 17, no sé, un cierto número de sectores para los cuales tenemos informaciones muy detalladas, muy detalladas sobre el mercado de la cerveza, de los refrescos, del café, pero también sobre el mercado de los smartphones, sobre
la logística, la pintura, hasta carpintería, etcétera. Eso sí lo podemos hacer a precio relativamente módico y podemos hacer también en otros sectores. Solamente hay que consultarnos porque a veces el acceso a la información es complicado. Pero para todo eso tenemos informaciones cuantitativas muy confiables y muy completas. En fin, ¿está Cuba lista para recibirnos? La respuesta puede ser doble, sí pero no, o no pero sí. No, no está lista, pero sí yo creo que el momento ha llegado de empezar. ¿Por qué? Los que no entran ahora, les será muy difícil hacerlo más tarde. Sus competidores no los esperarán. Hoy en día hay que ir a Cuba, basta pasear en la calle para ver la cantidad de empresarios de todos los países, especialmente norteamericanos, que ya empezaron la búsqueda. Si ustedes se quedan atrás, es muy probable que le va a ser muy difícil y van a perder, entre comillas, un mercado de 11 millones de personas, o sea, potencialmente el mercado más grande de Centroamérica y el Caribe. ¿Va a ser un camino de rosa? Le prometo que no. Mi experiencia es que no es tan fácil, pero que sí es posible y tenemos muchos ejemplos exitosos, de la misma forma que conocemos fracaso también, de cosas que no se han hecho como se debían o que se han hecho como se debían y por motivos que no entendemos siempre no resultaron como debían. Sin embargo, las cosas están cambiando y me siento mucho más optimista en decirle que sí, hoy en día llegó el momento de ir a Cuba. Muchas gracias, merci beaucoup. Merci en pile. Thank you very much. Es el momento de decirlo para nuestros amigos norteamericanos que están con nosotros. Todos habrán reconocido este famoso de Buena Vista Social Club. Y ahora estamos, creo, a tiempo para compartir cualquier duda que tengan, preguntas, comentarios, ideas. Estoy a su disposición para compartirlas. Gracias, Alain. Muchas gracias por esta información tan completa y relevante que nos has presentado el día de hoy. En realidad, pues nos das una visión bastante clara sobre la situación cubana y sobre las oportunidades de negocio que comentábamos que es parte del interés de este seminario. Vamos a leer o vamos a repasar algunas de las preguntas que tenemos que nos están escribiendo y les recuerdo a los participantes que en la ventana que tienen a su derecha en la pantalla pueden escribir entonces sus consultas que Alain irá revisando y nos irán comentando. Tenemos 8 minutos aproximadamente para cerrar la sesión, así que si te parece podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas, Alain. Perfecto. Voy a empezar con la primera que me mandaron. Si me interesa exportar hacia Cuba, ¿existen empresas formales de distribución? Totalmente, totalmente. Existe una red de distribución y la respuesta es totalmente positiva. Sin embargo, hay que entender que todas esas empresas, o casi todas, hoy en día son estatales. Entonces, la red de distribución existe, los supermercados no están con muchos productos, pero sí existe la red de distribución. La respuesta es sí. La otra pregunta que tiene que ver también con eso, ¿existen canales privados de comercialización? Por ejemplo, Canal Moderno. Acabo de contestar en parte a eso. Sí existen canales modernos. Hay supermercados en Cuba, tal vez no tan modernos como el Canal Moderno, podría dejar pensarlo, pero están cambiando y hoy en día podemos decir que sí, existe supermercado. Ahora bien, existe también tienda por departamento, existe un montón de cosas. Ahora, ¿cómo hacer para acercarse de ella? Ahí es donde está más complicado. Es fácil de acercarse, vamos a decir, porque basta venir a Cuba y tomar citas. Ahora bien, no, las estructuras estatales no necesariamente
están interesados en sus productos. Entonces, en vez de, antes de pensar a la distribución, hay que pensar en la adecuación de sus productos con el mercado. Esa sería la primera etapa. Si el mercado necesita sus productos, sí, es totalmente posible. O encontrar sociedad de empresa de distribución, o incluso hacer su propia distribución, o como hacen para esta empresa que conozco, un sistema mixto. En parte distribución propia y en parte distribución contratada a empresa mayorista, que sí, por ahora son casi todas del Estado. ¿Vale la pena contactar a las embajadas cubanas para buscar contactos con las distribuidoras estatales? Bueno, mi respuesta sería no. No porque no le van a dar nombres. Le van a dar nombres, pero con eso, ¿qué van a hacer? No van a hacer gran cosa porque realmente, como le dije, todo va a depender de sus productos. Yo creo que si hay algo que no se puede hacer en Cuba, que en los demás países, es tratar de hacer negocio a distancia. Primero hay que conocer su mercado, yo creo que para eso estamos, pero usted mismo tiene que ir a Cuba. Ustedes mismos tienen que reunirse. Ustedes no van a vender su producto solamente porque, como en otros países, han encontrado a alguien que los quiere distribuir. Hay que averiguar la adecuación del producto, hay que ver los canales, hay que ver también las licitaciones, que son enormes, ¿eh? Hay licitaciones de abastecimiento de cualquier producto, puede ser alambre eléctrico, puede ser atún o puede ser lo que sea, pero eso toma su tiempo. Ahora bien, otra pregunta que me hacen es, ¿podemos encontrar hoy en Cuba productos internacionales que no son necesariamente los que las entidades estatales buscan? La respuesta es sí. Si ustedes buscan Coca-Cola en Cuba, tienen Coca-Cola, a pesar del embargo, viene de México. Si quieren fumar Marlboro, tienen Marlboro. Si quieren tenis de la marca Nike, lo van a encontrar. Todas las grandes marcas están ya, pero lo más a menudo a través de traders que pueden venir de muchos países, empezando por Panamá. Panamá tiene más de 70 entidades registradas en Cuba y casi todas son pequeñas empresas, pequeñas sucursales que vienen de Panamá. Pero no son la única. Si no estamos expuestos a mucha corrupción, me preguntan, a ver, tratando de ser honesto y no necesariamente hablar lo políticamente correcto. Sí hay corrupción en Cuba, como lo hay en cualquier país de Centroamérica. No le voy a decir que no lo hay. Yo sinceramente creo que no lo hay más que en otros países, que en nuestros países que conocemos y adoramos en Centroamérica y Caribe. Ahora bien, al margen de la corrupción que puede ocurrir y ocurre sin duda, hay que entender que el acceso de los cubanos a muchos bienes están muy limitados. Y no es corrupción que hacer una donación no a un individuo, eso sería corrupción, sino a la entidad. Yo le voy a dar un ejemplo que conozco muy bien de una consultoría financiera que no recibió corrupción, pero recibió 2 motos para los 2 directores de 2 departamentos por el contacto internacional que tienen. ¿Es corrupción? No, es incentivo, bueno, es al margen. Son regalos, pero regalos a las entidades, no a los individuos. Entonces hay corrupción, sí, más que en otro país de la región, sinceramente no lo creo. La otra pregunta que me están haciendo es si se demora, ¿cuánto se demora iniciar un estudio de mercado con Ipsos? Bueno, la verdad que depende de qué se trata. Si se trata de un estudio sectorial, yo creo que en 4 a 6 semanas podemos entregarla. Un quali necesitamos 2 o 3 semanas contra una semana en el resto de los países para prepararlo y después los tiempos son lo mismo. Con respecto al estudio cuantitativo, definitivamente estamos incapaces hoy en día de dar plazos porque las autoridades tienen que aprobar la metodología, el cuestionario, etcétera, y ahí no estamos listos. No está en nuestra mano tomar la decisión, tomar el tiempo. 2 preguntas más. Yo creo que
bueno, tal vez 3, vamos a estar más o menos en los tiempos que hemos comprometido. Me preguntaron si el problema de ir a Cuba para investigar el mercado, para encontrar socios potenciales, si eso se debe hacer a través de visado de negocio. La respuesta es sí, pero no. O sea, no es necesario. Cualquier visitante que viene a Cuba puede adquirir la tarjeta de turismo en el aeropuerto mayormente y hacer lo que tiene que hacer. Solamente una vez que ustedes entran en un proceso de asociación, tendrán que hacer los trámites para tener un visado de negocio, que eso es bastante sencillo, solamente cuesta un poquito, pero menos de $200, $160 creo, y le permite de forma totalmente oficial tomar todos los contactos que se deben. Eso se hace incluso a distancia, no es un problema. Otra pregunta que me acaban de hacer, ¿qué porcentaje de la población tiene el salario de 25 a 40 dólares? La verdad, no tengo el número. Yo voy a hacer un estimado. Yo estimo que más o menos 60 o 70% de la población tiene este salario. Ahora bien, no pueden comparar ese salario con el mismo salario en nuestros países de Centroamérica y el Caribe. No lo pueden comparar. No tiene absolutamente nada que ver. La factura de electricidad en una casa grande alcanza 6, 7 dólares. La factura de teléfono alcanza 2 o 3 dólares. Los transportes son totalmente módicos, la educación totalmente gratis, la salud totalmente gratis. Estamos en otro sistema y no pueden comparar. Pero sobre todo hay que entender que hoy en día es cierto que 25 a 40 dólares por mes no permite vivir bien en Cuba. Por lo cual los cubanos tienen varias opciones para vivir mejor y hacer parte de esta clase media o media alta que estaba mencionando, probablemente alrededor de 25 o 30% de la población, especialmente en La Habana. Lo primero son las remesas. Un hogar que recibe, digamos, 200 dólares al mes en Cuba, con la estructura de los costos, vive bien, hasta muy bien. Segundo, hay todos los recursos que se sacan del turismo. Hoy en día, trabajar como camarero en un restaurante, solamente con la propina le permite multiplicar por 5 o por 10 su salario básico. Y con eso se vive bien. Los taxistas, los choferes, bueno, hay todas las profesiones que tengan relación directa con los turistas. Y ese turismo, les recuerdo que está creciendo. Además, no olviden la cuenta propista. Hoy en día, la oferta hotelera es totalmente insuficiente. ¿Dónde se hospeda la gente? En casas particulares. Una casa particular, dependiendo del lugar, del tamaño, etcétera, puede costar entre 25 y 50 o 60 dólares por noche, por un impuesto que ha bajado muchísimo, que más o menos para tener el derecho de hacer eso, unos 150 dólares por mes. Por lo cual, alguien puede generar 600, 800 o 1000 dólares solamente alquilando con ciertas condiciones de confort su casa, una parte de su casa con acceso particular y muy a menudo con un nivel de confort por 150 dólares de impuesto y gastos realmente mínimos. O sea, podemos considerar, para resumir, que más o menos 30% de la población hace parte de lo que llamaríamos hoy en día la clase media, el equivalente de C natural, C+, hasta B en los demás países. El 70% que queda está en parte en C- si reciben mesas y en parte mucho menos D o E. Yo creo que se acabó mi tiempo, así que no voy a poder contestar más, salvo si don Alfredo me permite. Listo.
Gracias, Alain. No, en realidad sí nos estamos robando un par de minutos sobre la hora, así que quedan algunas preguntas que vamos a procurar dar respuesta en forma individual, ya por un correo a través del gerente de cuentas encargado de cada una de las compañías que participaron hoy, y justo aprovechar para agradecer a todos los que nos acompañaron en este Ipsos Webinar. Esperamos que lo hayan encontrado de utilidad. Y pues como les decía, les vamos a circular un tipo de encuesta, una evaluación del Ipsos Webinar, que esperamos nos puedan colaborar dando sus opiniones, sus sugerencias, siempre en procura de ir mejorando día con día estas actividades. Termino nada más anunciándoles las próximas actividades que vamos a tener en el mes de mayo y en el mes de junio. En mayo estaremos cubriendo el tema de innovación, procesos de innovación de productos y servicios en América Latina, que estará a cargo de un especialista en este campo. Así que próximamente estarán recibiendo la invitación para este Ipsos Webinar. Y en el mes de junio estaremos con la participación de nuestro director para Ipsos Connect de América Latina, señor Alan Lieberman, que estará tratando el tema de cómo sincronizar y orquestar y poner al día nuestras marcas. Entonces, estos son los próximos temas que estaremos cubriendo para completar el primer semestre del 2016. Alain, queremos agradecerte en nombre del equipo de Ipsos Webinar tu participación, y a todos quienes nos acompañaron. Esperamos que puedan estar con nosotros en los próximos eventos. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día. Muchas gracias a todos y a su disposición para cualquier información adicional que quisieran. Feliz día.